Hola, ¿cómo están todos? Recuerda que si no estás suscrito a mi canal, debes suscribirte al mismo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es de la modificación que establece el decreto 491 del 28 de marzo del año 2020 a los términos del derecho de petición. El gobierno, en cabeza del presidente de la República y todos sus ministros, mediante el decreto legislativo 491 del 28 de marzo del año 2020, en el artículo 5, modifica los términos para la resolución del derecho de petición. Los nuevos términos que ha establecido el gobierno nacional son los siguientes. Primero, para las peticiones generales, los términos de aquellas peticiones que se tienen en curso, aquellas peticiones que no se ha entregado respuesta, y las que se radiquen durante el proceso o durante este término o este tiempo de la pandemia del COVID-19 o coronavirus, que sean radicados ante las entidades públicas. Todas las peticiones que sean radicadas, las peticiones generales, deberán resolverse en un término de 30 días hábiles. La petición de documentos deben ser resueltas en un término de 20 días hábiles y las consultas deberán ser resueltas en un término de 35 días hábiles. Ahora, haciendo un análisis claro, bastante serio, frente a la legalidad de la modificación de estos términos por parte del señor presidente de Colombia y de los ministros, claramente encontramos cosas bien interesantes que nos gustaría debatir con ustedes y poner a consideración desde la interpretación personal, después de hacer un análisis de la misma normatividad modificada, es decir, del artículo 14 de la ley 1437, de la Constitución Política de 1991, de la sentencia C-818 del año 2011 y también de la normatividad o de la ley estatutaria especial, que es la ley 1755 del año 2015, que es la normatividad que reglamenta el derecho de petición. Entonces, por disposición del constituyente, en los artículos 152 y 153 se establece o se crea el ritual como se debe, de una u otra forma, crear las normas referente a derechos fundamentales, entre ellas el derecho de petición. El legislador para el año 2011 cometió un yerro al establecer en el Código Administrativo de lo Contencioso Administrativo, ley 1437 del año 2011, la regulación del derecho de petición. Unos ciudadanos demandaron dicha normatividad que reglamentaba el derecho de petición y la Corte Constitucional, mediante la sentencia 818 del año 2011, declaró inexequible, entre otros, el artículo 14 de la ley 1437 en una especie de fallo de inexequibilidad diferida, que en otras cosas lo que quiere decir es que ese término, esa inexequibilidad, tenía un tiempo, y que una vez se venciera ese tiempo en que fue declarada inexequible, pues claramente se debía correr o se debía remitir nuevamente las autoridades a la normatividad anterior, que era el decreto 01 de 1984. Ahora, ¿qué ocurre para la actualidad, para el año 2020? ¿Qué normatividad se encuentra vigente? Podríamos hacernos esa pregunta. Y claramente lo que podemos observar nosotros es que por disposición legislativa, mediante la ley 1755 del año 2015, el Congreso de la República crea una ley estatutaria donde se reglamenta el derecho de petición. Y esta normatividad lo que hace es sustituir
aquella norma que había sido declarada inexequible por la Corte Constitucional. Yo considero que el gobierno nacional ha cometido un yerro, ha cometido un error al intentar modificar el artículo 14 de la ley 1437, refiriéndose a términos para resolver los derechos de petición o el derecho de petición, porque esta norma ya había sido declarada inexequible por haber sido creado o haber sido creada en una normatividad ordinaria, cuando lo que establece la Constitución claramente es que tiene que crearse por medio de una norma estatutaria. El primer error del gobierno es intentar modificar el artículo 14 cuando lo que tenía que modificar claramente era la ley 1755 en su mismo artículo 14, que es la norma que establece cómo se reglamenta o que reglamenta el derecho fundamental de petición. Ahora, ¿qué dice la Constitución Política? La Constitución Política es muy clara en su artículo 153, cuando establece podrá modificar o crear normas estatutarias o normas que establezcan derechos fundamentales. Lo que queda claro que el gobierno no tenía la facultad, tampoco tenía además la posibilidad de modificar una norma inexistente, porque para mí el artículo 14 de la ley 1437 del año 2011 es una norma inexistente porque primero fue declarada inexequible en la sentencia C-818 del año 2011 y luego fue sustituida por la ley 1755 del año 2015. No obstante, aquí hay un error porque ya sobre esta norma existe una cosa juzgada y la declaratoria de inexequibilidad por la Corte Constitucional impedía que se reviviera nuevamente esta normatividad o que se intentara utilizar esta normatividad como así lo consagra el artículo 243 constitucional. Entonces, hay unos errores por parte del Estado colombiano en este afán de crear normas, en este afán de modificar los derechos de los ciudadanos. No obstante, es claro que la reglamentación de derechos fundamentales tiene una reserva legal. Solo el Congreso en pleno podrá crearla y en una única legislatura. Entonces, frente a estos temas, claramente la Corte Constitucional tiene la posibilidad de o la obligación de hacer el control constitucional de los decretos legislativos que conforme a los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución Política. Y conforme al artículo 241, numeral séptimo, la misma tiene la obligación de hacer su análisis para establecer la constitucionalidad de dicha normatividad. Y en ese entonces los ciudadanos debemos estar muy pendientes de las páginas de la Corte Constitucional, bien sea su página oficial o su página de redes sociales, para podernos pronunciar sobre lo que considero y considerarán mucho la inconstitucionalidad del artículo 5 de el decreto 491 del 28 de marzo del año 2020. Una invitación a los profesionales del derecho para que no citen este artículo 5 de esta normatividad en sus peticiones y para que además, si una autoridad administrativa, conforme a lo establecido en el parágrafo de esta normatividad, les dice que no puede entregar respuesta y que extiende los términos, básicamente tienen que remitirse al artículo 4 constitucional, donde se establece que la Constitución es norma de norma y deben pedir una excepción de inconstitucionalidad. Entonces le piden
que apliquen este acto legislativo y que le den aplicación a la Constitución y que le den aplicación además a una norma de mayor jerarquía como es la ley estatutaria 1755 del año 2015. Quería dejarles a ustedes claridad meridiana frente al tema. Después podemos quizás debatir con mucha más profundidad, pero yo considero que los términos deben seguir igual porque no puede el gobierno a través de un acto legislativo modificar normas que reglamenten derechos fundamentales. Esto mañana dejaría pie o entregaría facultades al gobierno nacional para modificar, ejemplo, el estatuto de la oposición, que es una normatividad de carácter estatutaria que reglamenta también además derechos fundamentales. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube y compartir en tus redes sociales este y otros videos.